Supercrack Estrella presenta la misión de los ovnis, lo que nunca te contaron, parte 2. Algo increíble está ocurriendo. Involucra nuestro entero planeta, sin embargo, casi nadie le presta atención, la gran mayoría de personas están demasiado ocupadas tratando de ganar lo suficiente para vivir, criando una familia o tratando de obtener una educación, por consiguiente no reconocen su mecanismo. Lo que vemos es solo la superficie, porque eso es todo lo que estamos supuestos a ver. Pensamos que contamos con todos los hechos, cuando la realidad es que solo percibimos el extremo superior del iceberg, ya que realmente solo le echamos un vistazo a lo que está ocurriendo. Estamos siendo condicionados para pensar en cierta forma y para aceptar ciertas creencias. Es un proceso en marcha que comenzó hace ya mucho tiempo. El blanco somos todos, especialmente los más jóvenes, pero está afectando a millones en el planeta. Los ovnis, los contactos con los ovnis, las abducciones por extraterrestres, la mutilación de animales, los círculos en los sembrados, las visiones de la Virgen María, los fenómenos psíquicos, lo sobrenatural, las nuevas religiones, el ocultismo, numerología, astrología, la ciencia, la política, el gobierno y los militares de Estados Unidos, la televisión, y ciertos personajes claves junto con el público en general, son instrumentos colectivos en avivar el fuego de estos planes siniestros. Sé que en otros vídeos hemos analizado extensamente el tema de los supuestos extraterrestres, pero debido al interés tan marcado que hemos advertido en los últimos años, especialmente en países como México, en donde el culto a los extraterrestres es ya una religión, una mezcla de adoración a Dios, a María, a los ángeles y a estas entidades, consideramos que es necesario examinar una vez más qué es lo que realmente está ocurriendo, cuál es la razón, y por qué se está fomentando el culto a los extraterrestres, además cuál es el propósito complejo y oculto detrás de esta invasión cósmica que ha plagado a la humanidad por unos 50 años. La agenda oculta de estos seres no puede ni debe permanecer más como un misterio, un secreto. Preguntas que se han suscitado a lo largo de las décadas deben ser finalmente encaradas. La verdad está allí y debemos decirla. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en 1947? La era moderna de los platillos voladores comenzó en el fatídico verano de 1947, de ese tiempo en adelante, el mundo ha sido un lugar diferente, suponiendo, tal como lo hacemos, que los platillos voladores y todo el fenómeno que lo acompaña es el producto de actividad demoníaca. ¿Por qué entonces incrementaron sus actividades a partir de esa fecha? Por increíble que parezca, las idas y venidas de los principados, potestades. El 29 de noviembre de 1947, el Comité de las Naciones Unidas sobre Israel recomendó la división del territorio en dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Exactamente un año más tarde, el 14 de mayo de 1949, Israel fue admitido en las Naciones Unidas. Los estudiantes del fenómeno de los ovnis saben que durante ese periodo se registró una gigantesca oleada de avistamientos. Fue así como, conforme Israel se convertía en una nación moderna, las llamadas naves fantasmas hicieron su aparición, y ovnis con figura de habanos o como círculos ovalados comenzaron a ser cosa común en el espacio. La Fuerza Aérea Norteamericana instituyó grupos del Servicio de Inteligencia para estudiar el fenómeno. El Proyecto SIGN, el Proyecto Grudge y el Proyecto Libro Azul tomaron turnos para documentar el nuevo fenómeno. Durante el período de 1950 a 1955 tuvieron lugar oleadas de avistamientos. Luego, en 1956, se sucedió otra guerra en Israel, la guerra con Egipto, en la famosa ofensiva del Sinaí del 29 de octubre, coincidiendo exactamente con este evento, se registró una oleada mundial de avistamientos de ovnis. En esta ocasión, las evasivas luces en el cielo se dejaron ver más cerca que nunca antes. Las oleadas de ovnis se hicieron presentes conforme llegaron y pasaron las guerras de Israel, el año de 1967 con la Guerra de los 6 días, y 1973 con la ofensiva de Yom Kippur, dieron auge a los increíbles e históricos eventos de los ovnis. Luego, comenzando la década de 1980, la actividad de estos objetos voladores no identificados, en forma constante alcanzó un aumento gradual que no han mostrado señales de decrecer ni siquiera en la actualidad. La Biblia lo dice.
Desde comienzos de la década de 1950, una entidad llamada Astar, quien asegura ser del espacio exterior, deliberadamente se ha estado poniendo en contacto con determinados individuos por medio de la canalización, telepatía, mediums en trance, el tablero de la Ouija, ofertas de salvación y una variedad de cosas asombrosas para la humanidad. Astar supuestamente está orbitando la Tierra en una gigantesca nave espacial y se llama a sí mismo comandante en jefe de la Federación Libre de Planetas. Esta entidad recientemente escribió un libro a través de un hombre de negocios en Nueva York a quien se lo dictó. El libro se titula El Nuevo Orden Mundial. En él detalla predicciones asombrosas respecto al futuro de la humanidad. Salomón reinó majestuosamente en Israel como el tercer rey, desde los años 962 a 922 a.C. Nacido de linaje real, fue el segundo hijo de David y Betsabé. Su vida está detallada en el Antiguo Testamento de la Biblia. Mientras Salomón adoraba a Jehová en un lugar alto conocido como Gabaón, el cual se encuentra a unos 13 kilómetros al noroeste de Jerusalén, Dios se le apareció y le habló en un sueño. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. 3, 4, 5. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario, la edificó, pues, en 7 años. 6, 38, a la conclusión de esta nueva y magnífica morada que edificó Salomón para Dios, tuvo lugar una ceremonia en la cual el arca del pacto fue transportada desde el tabernáculo de David hasta el templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. 8, 1, 9. Esta procesión se llevó a cabo durante el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, un poco después del equinoccio de otoño. Tan pronto el arca fue colocada en el templo, la presencia de Dios se manifestó en forma de una nube radiante. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 8, 10, 11. Sigue diciendo el registro bíblico, que cuando Salomón era ya anciano, su corazón se apartó de Dios, y comenzó a adorar a dioses falsos. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 11, 4, 6. Ya desde antes de eso, una de las deidades falsas llamada Astoret, Astarot o Astarte, era bien conocida entre el pueblo de Israel, al igual que de Samuel, un líder del Antiguo Testamento, quien vivió unos 200 años antes que Salomón. Samuel ungió a Saúl, quien se convirtió en el primer rey de Israel, y luego ungió a David, quien gobernó a Israel como el segundo rey. Israel entretanto desobedecía constantemente las leyes de Dios y coqueteaba con los dioses falsos que adoraban los pueblos de los alrededores, incluyendo Astoret. Recordemos que ya en tiempos de Josué, el patriarca les dijo: quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Jos. 24, 23. También dicen otras escrituras: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Jue. 2, 11, 13. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Jue. 10, 6.
Samuel asimismo exhortó en gran manera al pueblo de Israel para que se apartara de Astarot y los otros dioses extraños. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. 1 7, 3, 4. La fe devota de Samuel en Dios perduró, pero el corazón de Salomón se inclinó hacia la influencia malvada que lo rodeaba. El rey incluso edificó un lugar alto de adoración para Astoret cerca de Jerusalén, y para otros dos dioses extraños. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios, a Quemos ídolo abominable de Moab, y a Milcom ídolo abominable de los hijos de Amón. 2 R23, 13. ¿Coincidencia? Pero, ¿es la similaridad de los nombres de estas dos entidades, Astar y Astoret, Astarte o Astarot, una simple coincidencia? No, lo más seguro es que de hecho se trate del mismo personaje. John Haskell, un prominente investigador en el fenómeno de los ovnis, también descubrió esta similitud reveladora. De manera interesante, ahora tenemos una entidad cuyo origen se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento, que está asociada con el fenómeno actual de los ovnis. De hecho, hay numerosos casos en que la manifestación de los ovnis parece estar vinculada a algo o alguien de la Biblia. Si examinamos el fenómeno desde la década de 1940 hasta el presente, veremos con cuánta frecuencia emerge la conexión religiosa. Son incontables los ejemplos que podríamos citar, pero solo nos limitaremos a uno o dos testimonios en cada caso. Las Islas Salomón están localizadas justo al este de Papúa Nueva Guinea, en el suroeste del Océano Pacífico. En agosto de 1942, durante los combates de la Segunda Guerra Mundial, el sargento de la Marina de Estados Unidos, Stephen J. Brickner, y un grupo de soldados aterrizaron en Guadalcanal en las Islas Salomón. Ellos divisaron en el cielo una formación rectangular de 150 objetos plateados no identificados sin alas ni colas. El 29 de agosto de 1942 en Columbus, Mississippi, Michael Salomón, operador de la torre de control, observó dos objetos rojizos, circulares, que descendieron cerca de la escuela de aviación. Los ovnis se mantuvieron suspendidos en el aire, aceleraron y luego desaparecieron a gran velocidad. ¿Será solo una coincidencia que el nombre legendario de Salomón aparezca en el mismo mes de agosto del año 1942, en dos avistamientos separados de ovnis? Ya que, como vimos, el primer avistamiento tuvo lugar en las Islas Salomón, y el segundo fue observado por un hombre de apellido Salomón. John Haskell también ofrece testimonio de coincidencias similares que rodean el fenómeno de los ovnis. A través de su libro, 4 coincidencias se hacen claramente visibles. 1. Que personas involucradas en eventos relacionados con los ovnis tengan el mismo primero o segundo nombre, o el mismo apellido. 2. Que los involucrados en estos casos de ovnis tengan un nombre bíblico o un nombre que se relacione con un término bíblico común. 3. Curiosamente, los avistamientos de ovnis, abducciones y contactos, a menudo tienen lugar un año o varios años después, en los mismos días del mes, o en la misma fecha. 4. Los incidentes con ovnis, igualmente tienen lugar cerca o en la misma localización geográfica, año tras año. La Biblia nos informa que unos 1000 años antes que naciera el Señor Jesucristo, Astoret y otros extraños dioses poderosos se entremezclaron con la humanidad e hicieron que las personas abandonaran a Jehová Dios y siguieran a dioses falsos. Hoy, Astar y una hueste de otras entidades que aseguran ser de origen extraterrestre están nutriendo a nuestra generación con un absurdo evangelio intergaláctico de salvación. Pero, ¿será que esos dioses extraños del Antiguo Testamento están engañándonos para que pensemos que son criaturas de otros planetas? Las máquinas voladoras de Salomón. Si indagamos un poco, descubriremos que Salomón, 996-926 a.C., hijo del rey David y Bersabé, llegó a ser uno de los reyes más ricos, poderosos y sabios de su época gracias a sus muchas virtudes, entre ellas la de organizar el Estado de Israel en 12 provincias, crear un poderoso ejército equipado con numerosos carros de combate y construir, por supuesto, el soberbio Templo de Jerusalén. También se le atribuye la creación de una de las mejores flotas marinas del mundo, con un puerto situado en Ezion Geber, cerca de Elat. Sus buques los construían los hebreos, pero, curiosamente, los tripulaban los fenicios, que eran mucho mejores navegantes.
El oro entraba a raudales y lo buscaban en un lejano y fabuloso país llamado Parvaim, cuya ubicación exacta aún es objeto de debate, pero no vamos a hablar aquí de esos viajes náuticos. Si conocida era su flota marina, su flota aérea lo era mucho menos, mejor dicho, prácticamente ignorada. Según la tradición, el rey Salomón, Suleimán para los árabes, poseía la capacidad de trasladarse por los aires en aparatos voladores, y esta información, aunque parezca mentira, procede directa o indirectamente de al menos 3 textos religiosos: el Corán, el Quebran Agast y el Targum. Las tradiciones orientales recogidas en el Corán hacen veladas alusiones al conocimiento que debió tener Salomón sobre alguna técnica aérea. La fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón superó los confines de sus dominios y atrajo a su corte a la reina de Saba, llamada Maqueda, procedente al parecer de Etiopía. Maqueda se enamoró de él y juntos vivieron un apasionado idilio que dio su fruto, un niño al que se le dio por nombre Menelik. Aquí tenemos que acudir al antiguo texto etíope titulado Quebran Agast, la gloria de los reyes, fechado en el siglo III EDC, y escrito originalmente en la lengua primitiva ge'ez. El Quebran Agast contiene la versión más antigua que se conserva de la reina de Saba y el rey Salomón, el nacimiento de Menelik en Etiopía y el robo del arca de la alianza del primer templo de Jerusalén. Se relata con todo tipo de detalles que el rey Salomón poseía un carro celeste, aeronave, lo llamaríamos ahora, con el que recorría en un día la distancia que tardaría 3 meses en cubrir de ir a caballo. Cuando la reina de Saba descubre que va a tener un hijo de Salomón, se marcha de Jerusalén. Al respecto, el libro primero de los Reyes, capítulo 10, es parco en palabras. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo cuanto ella deseó, después volvió ella a su tierra con sus servidores. Pero el Quebran Agast no se anda con rodeos y detalla cada una de estas ofrendas. Él le dio las exquisiteces y riquezas más codiciables, cautivadores trajes y todas las magnificencias deseables en el país de Etiopía, camellos y carros en número de 6000, cargados con costosos y apetecibles utensilios. Además de todo esto, le ofreció una nave aérea y muy particular, carruajes con los que recorría el país y un carro que podía desplazarse por el aire que él mismo había confeccionado con arreglo a la sabiduría que le confiriera Dios. Capítulo 30. Es decir, se hace una clara distinción entre carruajes para viajar por la tierra y el carro que se desplazaba por el aire. 20 años después, Menelik regresaría a Jerusalén para ver a su padre. Salomón lo reconoció inmediatamente y le ofreció toda clase de honores. Al cabo de un año de estancia, los ancianos de Israel se quejaron de que Salomón mostrara excesiva preferencia por él e insistieron en que su hijo debía regresar a Etiopía. El Quebran Agast afirma que fue Menelik primero quien, como venganza, robó el arca y alguno de los carros volantes de Salomón. Eso sí, antes sustituyó el arca auténtica por una copia y luego se la llevó por los aires hasta ocultarla en Aksum, Etiopía. Precisamente, en uno de estos carros aéreos regresó Menelik a su tierra con todo su séquito. Según el libro etíope, cuando los sumos sacerdotes indagaron y preguntaron a sus vecinos egipcios, estos les contestaron: hace largo tiempo que las gentes de Etiopía pasaron por aquí conduciendo un carro como los ángeles y más veloces que el águila en los cielos. El afán viajero de Salomón ha dejado rastro en las leyendas locales y en la toponimia de algunos enclaves geográficos. Sabemos que cada mes el rey visitaba a su amada reina, cubriendo la distancia a Jerusalén Marí, Yemen, o Jerusalén Etiopía en tan solo medio día. También viajó 5000 kilómetros más hacia oriente para edificar templos y residencias megalíticas en determinados montes estratégicos situados en los actuales Irán y Pakistán, y también en la zona de Cachemira, India. Todos estos montes reciben el nombre de Taxi Suleimán, o tronos de Salomón. Uno está situado cerca de la ciudad de Srinagar, la capital del valle de Cachemira. Según la leyenda, Salomón llegó allí con su trono volante, encauzó el torrente y desecó los pantanos. Por eso a Cachemira la llaman también el huerto de Salomón. Otro de los montes estaría al oeste de la ciudad pakistaní de Rais Ismail Khan, con sus 3441 metros de altitud. El tercer trono de Salomón se situaría al noroeste de Irán, con 2400 metros de altitud. La pregunta sería si ese medio sobrenatural de transporte del que disponía Salomón pertenecía a la familia de los vimanas, palabra sánscrita que significa máquina voladora, utilizados en la India en una época antigua, es decir, hace unos 3000 años, según aseguran el Ramayana, el Yajurveda y otros textos sagrados hindúes. Supóngase que un disco plateado de 30 metros de diámetro aterrizara en un campo cercano al patio de su casa, y suponga también que un ser glorioso emergiera al exterior y le dijera que es de otra galaxia. ¿Creería usted esto?
También podría existir la posibilidad que este ser le vaporice y usted no pueda hacer nada. Si una nave espacial gigantesca aterrizara en Roma seguida por aterrizajes similares en Washington después de Cristo, Tokio, Beijing y Moscú, ¿cree usted que los medios televisivos cubrirían la noticia? Después de todo, la mayoría de personas creen en lo que oyen y ven. Ahora suponga que un viajero intergaláctico, que todo lo sabe, quien pretende poseer la sabiduría universal de las galaxias distantes, saliera de esta nave que aterrizó en Roma. Él no solo habla con su lengua, sino que se comunica por telepatía, simultáneamente con toda la humanidad, propone una especie de alianza entre él, su gente y las principales naciones del planeta, ofrece paz mundial, ponerle fin al hambre, y la cura para todas las enfermedades, incluyendo el SIDA. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Nuestras almas? Dice que ayudará a establecer un gobierno mundial, una religión mundial, y promete una vida de paz y armonía. Pero, ¿acaso la mente humana no ha creado un guión similar? ¿Acaso no estamos esperando una especie de intervención cósmica conforme avanzamos a toda prisa en el siglo XXI? Es un hecho establecido, que hoy millones de cristianos creen en la segunda venida de Cristo y en que su tan esperada intervención está muy cerca, a la mano. Pero, ¿no será que estos extraterrestres astutamente están tratando de falsificar la segunda venida de Cristo? Hay que admitir que tal vez muchas de estas historias de avistamientos son exageraciones o mentiras de personas que de alguna manera tratan de alcanzar notoriedad, mientras es posible que la mayoría de los supuestos avistamientos de ovnis son probablemente fenómenos naturales, globos aerostáticos, alucinaciones o engaños descarados. No se puede negar que algunas personas ciertamente han visto algo real, que no tiene explicación alguna. Según la mayoría de expertos, entre 75 a 95% de los reportes de ovnis pueden atribuirse a fenómenos naturales o a cosas hechas en la Tierra, el 5% restante incluye miles de avistamientos extraños, encuentros y secuestros que simplemente no tienen explicación. Los ovnis se han aparecido en todos los países del mundo, hay cientos de millones de personas en el planeta que creen que son reales, la mayoría que asegura haberlos visto, son individuos normales, comunes y corrientes que no tienen nada que ganar con sus relatos, incluso hasta el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter vio uno cuando era gobernador de Georgia. El factor lugar. Del 19 de julio de 1952, a las 11:40 de la noche, hasta el 20 de julio a las 5 de la mañana, tuvo lugar uno de los eventos más dramáticos en la historia de los ovnis en Washington después de Cristo. Visualmente y a través del radar fueron detectados 8 ovnis, realizando maniobras erráticas en los cielos nocturnos por encima de la Casa Blanca y el Capitolio. De inmediato se despacharon aviones jets de combate, pero cuando llegaron al lugar, los ovnis desaparecieron. Inexplicablemente, cuando los aviones de combate partieron, los ovnis volvieron a aparecer. Exactamente una semana después, desde las 9 de la noche del 26 de julio hasta las 6 de la mañana del 27, entre 6 y 12 ovnis repitieron movimientos similares sobre Washington después de Cristo. ¿Será que alguien quiere que creamos en la existencia de una civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada y superior a nosotros? Pero, ¿cómo han reaccionado los oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos? En diciembre de 1964, unos 12 años después, los ovnis reaparecieron alrededor de Washington después de Cristo por 2 meses consecutivos. Una vez más fueron registrados visualmente y por el radar. Luego el 21 de diciembre, un hombre en Virginia fue testigo del aterrizaje de una nave gigantesca en forma de cono, cerca de la autopista 250 entre Staunton y Waynesboro. El 11 de enero de 1965 los ovnis realizaron una representación repetida en el cielo, camino al Capitolio. 2 aviones jet de combate acudieron al lugar, pero los ovnis desaparecieron a gran velocidad. En 1954, tuvo lugar un episodio increíble que fue ampliamente publicado en los periódicos europeos. El 17 de septiembre en Roma, alrededor de las 6:30 de la tarde, miles de personas asombradas, incluyendo oficiales militares y pilotos, observaron un ovni que realizó maniobras increíbles sobre la ciudad por más de 1 hora. Este extraño objeto, que dejó un rastro luminoso, fue también rastreado por el radar. Una vez más en Roma, el 28 de octubre, al mes siguiente, docenas de ciudadanos, incluyendo a la señora Clare Boothe Luce, una congresista de Estados Unidos que prestaba sus servicios como embajadora en Italia, observaron una esfera luminosa que se desplazaba a gran velocidad en el cielo. El ovni emitía un rastro conocido como cabello de ángel.
Este cabello de ángel es una sustancia blanca fibrosa, similar a la telaraña que algunas veces cae del cielo en grandes cantidades, acompañando los avistamientos de los ovnis. Es un compuesto de boró, calcio, magnesio y silicio y se desintegra rápidamente. En 1958 y 1959, alrededor de Papúa Nueva Guinea, tuvieron lugar más de 60 avistamientos de ovnis. El 26, 27 y 28 de junio de 1959, en la misión Boyana y en Papúa, 38 personas, entre ellos 7 adultos, vieron una exhibición constante de naves espaciales. Los primeros 2 días los testigos pudieron observar a 4 de los ocupantes en la parte superior de una de las naves, aparentemente trabajando en algo. El segundo día, para asombro de todos, los ocupantes remedaron gestos específicos de los espectadores, tal como agitar las manos en señal de saludo y levantar ambos brazos. William Boothill, el sacerdote anglicano encargado de la misión, y su asistente Stephen Gilmoy, un maestro nativo de allí, fueron los testigos principales. Pero, ¿por qué fue esta congregación cristiana de jóvenes el blanco de este evento celestial? El enigma de Adamski. El 20 de noviembre de 1952 en el desierto Mojave de California, George Adamski, quien nació el 17 de abril de 1891 en Polonia y murió el 23 de abril de 1965 cerca de Washington después de Cristo, supuestamente se encontró con ser que se hacía llamar Orton, quien aseguraba ser del planeta Venus. Orton aparentemente le dio un mensaje de paz y amor, y sus características físicas exhibían una semblanza asombrosa con los cuadros religiosos del Señor Jesucristo. Por extraño que pueda parecer, Adamski se convirtió en una celebridad y viajó por el mundo entero, siendo reconocido públicamente como el primer contactado. Un contactado es una persona que asegura tener una relación amigable recurrente, telepática o física con seres del espacio exterior. El nombre de Adamski aparece virtualmente en todos los libros relacionados con el tema de los ovnis. Dice el señor Paul Christopher, en su libro Alien Intervention, que curiosamente, la derivación etimológica de su nombre la encontramos en el Génesis del Antiguo Testamento. Adán fue el primer hombre creado por Dios y Adamski fue el primero en ser reconocido públicamente como un contactado. Adamski también tenía un lunar extraño, en lugar de un ombligo normal tenía un pictograma del sol. Consistía de líneas que se extendían alrededor de un gran círculo. Cubría el área desde su cintura hasta la ingle. Pero, ¿fue normal el nacimiento de George Adamski? ¿Existe de hecho una conexión entre las entidades del espacio exterior y el lunar de Adamski? Este señor evidentemente fue señalado como uno de los hombres más controversiales, sin embargo más influyentes en la historia de los ovnis, pero, ¿fue la presencia de Adamski clave en el escenario de futuras actividades extraterrestres? ¿O se trató simplemente de una figura prominente en un plan maquiavélico de los extraterrestres? El 31 de mayo de 1962 el señor Adamski y el Papa Juan XXIII, supuestamente tuvieron una reunión secreta en el Vaticano en Roma. ¿Hablarían acerca de un evento cataclísmico que va a estremecer al mundo entero? En 1965, después de la muerte de Adamski, su hija Alice Cowles, quien murió en 1980, estableció la Fundación George Adamski en Vista, California. Ella se encontraba con su padre en el encuentro que tuvo lugar el 20 de noviembre, pero no conoció a Orton. La fundación en la actualidad es dirigida por Fred Steckling, cuenta con varios miles de miembros en todo el mundo, con representantes en Argentina, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Japón, México y Yugoslavia. Esta organización asegura que recibe mensajes de varias entidades del espacio exterior, mensajes que son publicados trimestralmente en el Cosmic Bulletin. En la tarde lluviosa del miércoles 11 de junio de 1980, en el pequeño poblado de Todmorden, West Yorkshire, Inglaterra, el oficial de la policía Alan Godfrey investigaba el cuerpo muerto de un hombre descubierto sobre una pila de carbón. Tenía quemaduras extrañas en su cabeza, cuello y hombros con una sustancia aceitosa de origen desconocido. Había estado perdido desde el 6 de junio, su nombre era Sigmund Jan Adamski. Su extraña desaparición y causa de su muerte permanece como un misterio hasta este día. Por extraño que parezca, en todo el pueblo hubo numerosos reportes de ovnis alrededor del poblado de Todmorden entre el 6 y el 11 de junio. Unos 5 meses y medio después, el 28 de noviembre, más o menos a 1 kilómetro de distancia, donde fuera descubierto el cuerpo de Adamski, un ovni casi chocó contra el auto del policía Godfrey. Bajo regresión hipnótica, se supo que Godfrey fue llevado a bordo de una nave espacial y que se le practicó cierto tipo de examen médico. Los exámenes llevados a cabo en seres humanos por los extraterrestres son algo común.
Casi todas las personas secuestradas son llevadas a bordo de naves espaciales por seres extraterrestres en contra de su voluntad, y tienen que pasar por una especie de examen médico dentro de la nave espacial. En algunos casos los individuos experimentan frecuentes abducciones, las cuales a menudo comienzan desde la infancia, entre las edades de 4 y 7 años. Un gran porcentaje de estas abducciones ocurren en la misma familia. El mayor número de abducciones secretas tuvieron lugar en las décadas de los 50, 60 y 70. Durante estos años los contactados aseguraban haber tenido contacto físico y telepático con seres benevolentes del espacio. Hoy, las abducciones y los contactos continúan a una tasa alarmante. Se ha estimado que más de 1 millón de secuestrados residen en Estados Unidos, y la evidencia señala que se trata de un fenómeno que tiene lugar a todo lo ancho del mundo. Pero, ¿qué les está ocurriendo a estas personas? ¿Están los extraterrestres manipulando las mentes de todos los secuestrados y al hacerlo están propagando el engaño? Una de las cosas es la procreación de niños. Numerosos informes indican que se extraen las espermas y los óvulos para producir una progenie mitad extraterrestre y mitad humana. Los extraterrestres les han dicho a los secuestrados que estos bebés son los niños del futuro. A menudo, los secuestrados son congregados en unos salones especiales en donde hay pantallas como de televisión en las que aparecen paisajes hermosos de un nuevo mundo futurista. Tal parece que este nuevo mundo es para los niños híbridos. Se les ha hecho creer a los secuestrados que ese es el futuro de nuestro mundo. ¿Será que se les está lavando el cerebro a millones en preparación por una aparición masiva de visitantes del espacio exterior? Nos encontramos ahora viviendo o tratando de sobrevivir en lo que muchas personas llaman una gloriosa nueva era. Según los astrólogos, esto se refiere a un gran evento que tiene lugar aproximadamente cada 2000 años, cuando la Tierra pasa a un signo diferente. Ya dejamos la era de Piscis y nos encontramos en la de Acuario. ¿Qué dice la Biblia? Dice en el libro de George Johnson y Don Tanner, La Biblia y el Triángulo de las Bermudas. En Salmos 42, 7 encontramos un pasaje significativo referente a las profundidades del mar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El vocablo hebreo para designar la profundidad es Theon, que significa una masa que surge de las aguas, especialmente de lo profundo, el mar principal o los abismos subterráneos. Podría ser una zona de abismos llamando a otra, una puerta a otra puerta. La misma palabra se menciona en Génesis 1, 2, con relación al diluvio y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. También se cita en el diluvio de Noé, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, GN 7, 11a. En Job dice que el Leviatán hace hervir como una olla el mar profundo, Job 41, 31a. Otros testigos han hablado de un resplandor amarillo en esa área. Warren y Betty Miller, misioneros y pilotos, aseguran que vieron un resplandor amarillento sobre el triángulo, mientras volaban en dirección a Cuba. Salmos 148, 7 y 8 ofrece una correlación interesante. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Aquí la palabra que se traduce como vapor no es la misma que en otros pasajes también se traduce como nubes. Esta solo se menciona en 2 lugares más del Antiguo Testamento, en Génesis 19, 28, refiriéndose a el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Y en Salmos 119, 83, donde el salmista dice que está como el odre al humo. George Johnson y Don Tanner en el libro, La Biblia y el Triángulo de las Bermudas, se preguntan: ¿podría existir un resplandor espiritual que sea visible para algunos y que surge del compartimiento del Seol Hades en el mundo subterráneo? El libro de Apocalipsis dice refiriéndose al abismo: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ac. 9, 2. Joel profetizó del tiempo en que Dios dará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. JL 2, 30. Algunos pueden burlarse, pero Jesús se refiere a las puertas del Hades en Mateo 16, 18, y en Isaías 38, 10 se mencionan las puertas del Seol. Notemos también en Joel 38, 17, Salmos 9, 13 y 107, 8, que hablan de las puertas de la muerte, y las puertas de la sombra.
Durante los muchos incidentes ocurridos en el triángulo, las brújulas se han comportado de manera errática. Existen solo dos localidades en el mundo en que las brújulas apuntan hacia el verdadero norte: en el Triángulo de las Bermudas y en el Mar del Diablo, cerca de Japón. En todos los demás lugares apuntan hacia el norte magnético, con unos cuantos grados de diferencia que corresponden a la inclinación del globo terrestre. George Johnson y Don Tanner dicen en su libro: si bien se trata de un fenómeno físico, no podría ser que los espíritus que han ido al mundo inferior miran hacia el norte con la esperanza de ser liberados. El norte, dice la Biblia, es el lugar donde está localizado el cielo. Notemos este pasaje. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Is 14:13. Sabemos por la escritura que el Seol o Hades es un sitio real. En el Antiguo Testamento era el lugar donde iban los muertos y estaba dividido en dos compartimientos: el uno era el lugar de los condenados y el otro el seno de Abraham. En la actualidad, la escritura parece indicar que es el sitio de los condenados, pero ¿dónde se encuentra? Desde Adán hasta los tiempos del Señor Jesucristo, todos los espíritus iban al Seol o Hades, unos al lugar de tormento y otros al paraíso, tal como leemos en Lucas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. L.C. 16, 22, 23, la Biblia dice en el versículo 26 que existía un gran espacio que separaba a estos dos compartimientos, de tal manera que ninguno podía pasar entre ellos. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. L.C. 16, 26. Los justos que habían muerto antes de la venida de Cristo no podían ir al cielo, porque el Señor aún no había derramado su sangre en expiación por los pecados de la humanidad. Tenían que esperar la llegada de Cristo. La Biblia describe al Seol o Hades como una verdadera prisión, como un lugar que se encuentra abajo, en tanto que el cielo siempre está arriba. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al ladrón que yacía a su lado sobre otra cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. L.C. 23:43. Aparentemente existen otros compartimientos en estas prisiones del mundo inferior, además de la sección donde esperan los espíritus de los malvados para el juicio. La Biblia menciona otro lugar llamado el Tártaro. Dice el Nuevo Testamento interlineal en griego y español: porque si Dios a los ángeles que pecaron no perdonó, sino que en calabozos de oscuridad arrojándolos al Tártaro entregó para juicio siendo guardados. 2 P. 4. En este lugar se encuentran confinados los ángeles que se casaron con las hijas de los hombres. Algunos estudiosos creen que las perturbaciones físicas del Triángulo de las Bermudas y del Mar del Diablo nos proporcionan una pista, que pueden ser causadas por los contactos espirituales entre Dios y Satanás en la continua batalla que prevalece entre el bien y el mal en el mundo paralelo, el mundo y el antimundo. Sin embargo, la realidad es que se trata de un misterio, del cual solo tendremos pleno conocimiento cuando estemos en la presencia del Señor. Pero, debemos sorprendernos porque la actividad demoníaca haya aumentado en los últimos días desde que el moderno Israel comenzara a existir. Por los incidentes mencionados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos, sabemos que tiene lugar una batalla continua en los reinos invisibles del cielo, pero la mayor todavía es cosa del futuro. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él a 12, 7, 9. Lo que estamos presenciando no se trata de una guerra entre astronautas interplanetarios. De lo que estamos siendo testigos es de la preparación de los gobernadores de las tinieblas de este mundo disponiéndose para la batalla final. Israel y el reino de Dios están próximos a dominar al mundo y a Satanás no le gusta la idea. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.